Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Cuál es la dimensión que tiene el llamarnos hijos de Dios? Es común decirnos que somos los hijos de Dios, hasta que no comprobemos que somos hijos de Dios. No lo somos si es que no comprobamos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, la experiencia de no solo un hombre, que hoy recordamos que está también perpetuado en una imagen aquí a mi espalda, sino que más allá de lo que ha hecho el Espíritu en él, lo que hizo en él, lo que hizo en su hermano, lo que hizo en otros que escucharon su voz. Si aquel tabernero que escuchó la voz de los que predicaron a Cristo en los tiempos del inicio del metodismo, ¿no es acaso también un inspirado por el Espíritu para que luego se llame hijo de Dios? Así está actuando el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto me ha inspirado a leer un poco más atrás de la vida de Wesley, de Juan, de Carlos y de los que vinieron después de él. No están solo las bases del metodismo escritas y depositadas en una experiencia de un solo hombre, sino que está en la experiencia de todos los que alcanzaron esta bendición a partir de la predicación de muchos como Wesley y los que le siguieron. Por lo tanto, decía, voy antes y veo la vida maravillosa y el ejemplo majestuoso de una mujer llamada Susanna Wesley. La hemos nombrado muchas veces, la hemos citado como una mujer ejemplar, la hemos nombrado incluso madre del metodismo. Bueno, hay biógrafos que han dicho en verdad que Susanna es la que creó una iglesia nueva, a partir de su casa, a partir de su hogar, a partir de sus postulados y principios que llevaba en su corazón. Ella es una mujer de una familia numerosa, hija de un clérigo también pietista de Inglaterra, formada y educada con altos estándares para la época en una mujer. Se casó con este joven Samuel, también siendo él un pastor, que fue entonces cuando su vida comienza a tomar un rumbo nuevo en la experiencia de esta mujer admirable. Ella en toda su vida, nos dicen sus escritos, no personales, pero de sus biógrafos, que aprendió de las pruebas que tuvo, que pasó, que experimentó, aprendió de la magnificencia de Dios. Ella aprendió a salir tan pronto de los problemas, de las situaciones graves, que sin duda lo único que la sostuvo en muchos tiempos difíciles era su fe en Dios, su dedicación a Dios, su consagración permanente a Dios, su oración y su devoción diaria con Dios. Quisiéramos tomar muchos aspectos de la vida de Susanna Wesley, pero algunos educadores van a tomar su ejemplo en la educación y en su metodología de educación. Algunos siervos pastores van a tomar de su metodología de pastorado o de su forma de llegar a la gente, de formar y organizar grupos de oración en los comedores,
de la manera como ayudar a los necesitados, de crear centros de ayuda a los pobres, etcétera, etcétera. O algunos psicólogos lograrán entender la manera como educaba a sus hijos, a los 19 hijos, o a los pocos que alcanzó a criar hasta el fin. Bueno, esta mujer ejemplar nos da la alegría entonces de engendrar a un siervo o a dos siervos que pudieron dejarnos a nosotros un legado importante en los que nos llamamos metodistas. Ahí está el Génesis, ahí está el origen, fundado en el amor materno, en el ejemplo de una sierva de Dios y de una obrera de Dios en el preámbulo o en los momentos antes del nacimiento del metodismo mismo. Por lo tanto, esto me hace pensar a mí, ¿dónde estuvo el sentir verdadero del metodismo? Alabado sea el Señor, que ha formado personas, mujeres y hombres, para darnos el ejemplo de ser siervos verdaderos de Dios. Ese es el espíritu que hubo en Pablo para animar a sus hermanos en todas partes, no tan solo en Roma, escribiendo la carta capítulo 8, sino para animar a todos los cristianos de todos los tiempos, que nos sintamos nosotros herederos del espíritu mismo de Dios en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, cuán necesario es todavía dar demostraciones que somos hijos e hijas de Dios. Cuán necesario y urgente es que demos testimonio que somos hijos e hijas de Dios, que aún podemos servir, aún en estas situaciones graves, situaciones difíciles, de juntarnos, de reunirnos, de ir a un lugar y a otro, estando de las maneras como estamos, aún es posible servir al Señor. Susana Wesley organizó escuelas domésticas en su casa, en la casa de sus vecinas, la parroquia que guiaba a su esposo Samuel, ayudándole también en momentos difíciles, que él incluso estuvo preso por 3 meses. Ella ayudó a levantar y a seguir adelante con la obra en ese villorrio de Epworth. ¿Cómo nos llega a nosotros este ejemplo de poder llenarnos de esa fuerza, de esas energías, de esa sabiduría, de que esas debilidades, de esos problemas, de esas pruebas, cómo pudieron hacer tan fuerte a una mujer o a una familia o a un pueblo y luego darnos el legado a nosotros? Sin duda que ahí estuvo el origen, que inspiró no tan solo a sus hijos, sino a muchos otros. Wesley, ya famoso, importante, avanzado ya el inicio del metodismo, pidió a su madre anciana que le escribiera una guía personal de ella para las mujeres, de cómo podían criarse a los hijos. Ella le dijo, no creo que mi ejemplo sirva a muchas, pero sí, quizá el ejemplo mismo de ella no sirve para estos tiempos, son otros tiempos, es otro el contexto, es otra la cultura y es otro el lugar donde vivimos. Más el espíritu que hubo en ella, ese mismo espíritu nos sirve, nos ayuda y nos educa también a formar nuestros hijos como queremos, nuestros nietos como deseamos que sean, nuestras familias, para que sean testigos en la sociedad que vivimos. Hermanos, saqué un extracto de lo que ella sugiere, como lo presenta como 10 reglas para la educación de los hijos. Y las nombro brevemente. Primero, destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. 2, enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar.
3. No les des nada que pidan con lloros, llantos, sino lo que pidan con educación. 4. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. 6. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. 7. Alienta y premia la buena conducta. 8. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. 9. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y 10. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Estas 10 reglas que sostenía Susana Wesley para la buena educación de los hijos, la llevamos después con el apogeo y el auge del metodismo como movimiento de enseñanza práctica en las comunidades de Inglaterra y luego en América y luego entre nosotros. Y solo recordamos por ahí en algún libro que nos dijo, así eran los metodistas antes, no se les aguantaba una. Y habían reglas que los pequeños grupos y sociedades sostenían. A partir de estas buenas enseñanzas que la crianza de los Wesley y otros también influenciados por ellos lograron mantener en sus vidas como el carácter verdadero del cristiano. Hoy, hermanos y hermanas, nosotros tratamos de alcanzar un sesgo o un parecido a esos cristianos de ese tiempo. Pero no olvidemos que seguimos siendo herederos y coherederos con Cristo de la gracia multiforme de Dios, de cosas maravillosas que tenemos por esta herencia incorruptible que nos ha dado el Señor. Herencia que no se mancha, que no se corrompe fácilmente, sino que mantenemos fieles porque creemos en Cristo, que es el transformador de nuestras vidas. Debemos creer, hermanos y hermanas, que herederos del metodismo o seguidores del metodismo no es simplemente llamarnos porque nos dicen metodistas, sino porque hemos buscado cómo ser verdaderos hijos e hijas de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, que estuvo en Cristo y que está ahora en su iglesia. Les invito en estos tiempos, aún en estos tiempos, que urgentemente demostremos ser hijos e hijas de Dios. Así nos llamaremos metodistas, así nos llamaremos cristianos, así nos llamaremos esos verdaderos hijos e hijas de Dios. Quisiera terminar este momento y esta exhortación con la lectura de una hermosa oración que nuestra hermana Susana dejó escrita para que le recordemos y cómo era su carácter, su personalidad y su amor a Dios. Escuchemos esta oración. Dios Todopoderoso, que formidable bondad es, que en todo momento tu Espíritu Santo ayude a una criatura tan pecadora e insignificante como yo. Dame gracia para ser cuidadosa, no sea que en algún momento te ofenda y provoque que te alejes de mí. Que no desprecie ni descuide la gracia por la cual me mantengo firme. Que por esa gracia mi mente sea purificada de todo lo que pudiera ofenderte. Que me mantenga calmada y serena, y tanto como sea posible, separada del mundo. Me he dado cuenta que tu apacible y delicada voz no se oye en medio de los truenos y el ruido de las pasiones desordenadas. Ayúdame a no olvidarlo. Ten a bien alejar mi mente con frecuencia y a lo largo del día de las cosas materiales, no sea que se desvíe hacia senderos prohibidos. Ayúdame a cumplir con mi deber y a hacer uso de todos los medios para obtener la gracia divina que tú me ofreces. Me abandono completamente a tu divina bondad para vencer y firmemente dependo en los méritos de Cristo Jesús para suplir mis deficiencias. Amén. 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 Hermanos, solamente para concluir y recordar a esta
maravillosa mujer y su ejemplo que dio origen, gestó a los hombres que conocimos como los fundadores. Las pruebas que ella soportó podrían haberla aplastado muchas veces. Solamente 9 de sus 19 hijos sobrevivieron hasta la vida adulta. Samuel, su primogénito, no habló hasta los 5 años. Durante esos años ella le llamó hijo de mis pruebas y oraba por él noche y día. Otro hijo se asfixió mientras dormía. Aquel pequeño cuerpo fue traído a ella sin ninguna palabra que la preparase para enfrentar lo que había sucedido. Sus gemelos murieron, al igual que su primera hija Susana. Entre 1697 y 1701, 5 de sus bebés murieron. Una hija quedó deformada para siempre debido al descuido de una empleada. Algunos de sus hijos tuvieron viruela. Otras dificultades le persiguieron. Las deudas crecían y el crédito de la familia se agotaba. Su esposo, que nunca fue un hombre práctico, no conseguía vivir dentro del presupuesto de su familia. Y si no hubiese sido por la diligencia de su mujer, con frecuencia no habrían tenido alimento. Desde el punto de vista puramente material, la historia de Susana fue una de miseria poco común y privaciones y fracasos. Espiritualmente, en cambio, fue una vida de riquezas verdadera, gloria y victoria, pues ella nunca perdió sus altos ideales ni su fe sublime. Durante una dura prueba, ella fue a su cuarto y escribió: aunque el hombre nazca para el infortunio, yo todavía creo que han de ser raros los hombres sobre la tierra, considerando todo el transcurso de su vida, que no hayan recibido más misericordias que aflicciones y muchos más placeres que dolor. Todos mis sufrimientos, por el cuidado del Dios omnipotente, cooperaron para promover mi bien espiritual y eterno. Gloria sea a ti, oh Señor. Hermanos y hermanas, concluyo estas referencias de la vida de nuestra querida Susana Wesley. En su honor, en honor a los hijos que tuvo, al legado que nos dejó y a la herencia que ha permitido recordar en estos tiempos, llamarnos también a nosotros hijos e hijas de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga como Iglesia Metodista en San Bernardo. Que nada apague nuestra voz para predicar al Señor y que nunca jamás nos pueda sucumbir el problema pequeño o el gran problema. Que nada nos atemorice, porque el Espíritu nos ha dado fuerzas para decir a nosotros: papito, papito Dios, aquí estamos tus hijos. Que Dios nos ayude. Amén.